Más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen y a todo el equipo, a Biel y al resto del equipo que hace posible esta transmisión todas las mañanas. Bueno, lamentablemente hoy comenzamos nuestra información dando las condolencias a una familia, a un colectivo de personas, compañeros, por un fallecimiento que ocurrió en el día de ayer. Estamos hablando de una paciente femenina de 77 años de edad, del municipio del Cotorro, del grupo de deambulantes, que además reunía un grupo de enfermedades asociadas. Me estoy refiriendo a la cardiopatía isquémica, una insuficiencia renal crónica, una demencia senil y una desnutrición crónica. Una paciente que realmente reunía un grupo de enfermedades asociadas. Esta paciente, después de 17 días de ingresos hospitalarios, de 4 días en terapia intensiva, realmente desde el día 28 o 29 comenzó con un grupo de manifestaciones de complicaciones desde el punto de vista respiratorio y demás, y lamentablemente en el día de ayer hace un paro cardiorrespiratorio que no fue posible recuperarla con las maniobras de reanimación. Reiteramos, lamentamos mucho este fallecimiento, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo por nuestros especialistas estando ingresadas, y de esta forma, bueno, pues damos las condolencias a sus familiares y demás allegados. De esta forma, en los hospitales nuestros se encuentran ingresados hoy, hasta la noche, a las 12 de la noche, 448 pacientes. Creo que es una de las cifras más bajas que hemos tenido. En vigilancia 1, sospechosos 302, confirmados 145. Y en la atención primaria de salud se vigilan por nuestros especialistas, profesionales y técnicos, 1.617 personas. Ayer nuevamente se procesaron más de 2.000 muestras con el objetivo de detectar el SARS-CoV-2 y la COVID-19, 2.015 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicinas Tropical 786, en los laboratorios del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara 368, en el de Santiago de Cuba 281, en el de La Habana 274, en el del Hospital Hermanos Amejeira 193 y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 113. Como resultado del análisis de estas 2.015 muestras, 20, el 0,9%, resultaron positivas al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. De esta forma, Cuba ya ha procesado 103.123 muestras, de las cuales 2.025, el 2%, han sido positivas a la COVID-19. Los 20 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, todos son contactos de casos confirmados, sigue siendo el grupo de riesgo de mayor importancia en nuestro país, creo que en el mundo también, y ya se acumulan 1.775 personas, el 89,47% de los 2.025 diagnosticados que se confirman que son resultados de un contacto con una persona que ya había sido diagnosticada anteriormente. En el día de ayer se logró precisar la fuente de infección de todo, no obstante, se acumulan de días anteriores 77, que es el 3,8% de la epidemia.
Con fuente de infección en el extranjero no hay cambio, son los 132 que ya nuestra población conoce, el 6,6%. 17 está predominando en los últimos días el sexo femenino, 17 son del sexo femenino, ya se acumulan 1.008 del sexo femenino, el 49,8%, y de los 20 del día de ayer, 3 son del sexo masculino, acumulándose 1.017, que es el 50,2%. El 80%, o sea, 16 de los 20 casos diagnosticados en el día de ayer fueron totalmente asintomáticos. Y ya de esta forma, el 51,1% de todos los casos que se han diagnosticado en Cuba, en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos. Estamos hablando de 1.036 personas diagnosticadas asintomáticas. Los grupos de edades más afectados fueron de 40 a 60 años, con 12 casos, el 60%, seguido de los menores de 40, con 6 casos, el 30%. Tenemos que decir que en el día de ayer se diagnosticó un niño de 8 años de edad del municipio Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo, y de esta forma ya se acumulan en nuestro país 225 niños que se han diagnosticado con esta enfermedad, y de los cuales ya 207 se han ido de alta. Y como siempre repetimos, con una evolución satisfactoria desde el punto de vista de no presentar complicaciones. Los 20 casos confirmados ayer, todos son de La Habana, 100%, de Playa son 8, de Marianao son 4, de Arroyo Naranjo 3, del Cerro, Centro Habana, 10 de octubre, Habana del Este y La Lisa, 1 de cada uno de estos territorios. Y de esta forma, si vamos a hablar de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, pues en primer lugar pues está Matanza con una tasa de 6,67. Le sigue La Habana con una tasa de 5,57, Artemisa 0,97, Ciego de Ávila 0,69, Villa Clara 0,64, Las Turas 0,19, Pinar del Río 0,17, Camagüey 0,13, y Granma con 0,12. Y se mantienen 6 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos en los últimos 15 días. Me estoy refiriendo a Santi Espíritu, Mayabeque, Holguín, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y, como dije, el municipio especial Isla de la Juventud. De los 2.025 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país, se mantienen ingresados, confirmados 145. Estamos hablando que estos son los casos activos que tenemos hoy en nuestro país, ingresados en nuestros hospitales, con un 97,9%, o sea, 142 de los 145 que tienen una evolución clínica estable, o sea, no presentan complicaciones hasta este momento. Como dije al inicio de nuestra intervención, lamentamos en el día de hoy un fallecido, y con esto un total de 83 fallecidos en Cuba como resultado de esta pandemia. Eso da una letalidad de un 4,09%, y de esta forma Cuba se mantiene en el lugar número 16 en la región de las Américas. En nuestra región, en un primer lugar, está México con una tasa de 11,11, Ecuador 8,61, Canadá 7,77, Brasil 6,10 y Estados Unidos 5,9, sin tener en cuenta las islas del Caribe. Estoy refiriéndome a esta otra parte. Menciono siempre las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia. En el día de ayer se dieron 35 altas
aunque hubo una cifra elevada de casos confirmados. Digo elevada porque ya nos habíamos acostumbrado durante varios días a cifras menores, aunque tuvimos 20 casos confirmados ayer. Sin embargo, el balance entre ingresos y altas fue positivo en este sentido. 35 altas contra 20 casos confirmados en el día de ayer. Y ya con estas 35 altas, 1.795 personas que han tenido COVID-19 en nuestro país, el 88,7%, pues se han recuperado, están de alta en estos momentos. Se mantienen graves 3 personas que se encuentran ingresados los 3 en el Hospital Salvador Allende. Uno de los pacientes que ayer estaba grave, que está en el Hospital Salvador Allende de La Habana, pues pasó a de cuidado al tener una evolución favorable. Y una paciente que estaba de cuidado, también en este hospital, pues tuvo algunas complicaciones, por lo que pasó al estado de grave. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del comportamiento de la pandemia y el mundo que tenemos que tenerlo en cuenta siempre para ver la evolución de la pandemia. Se mantienen 185 países con diagnóstico de COVID-19. En estos 185 países, ayer se confirmaron 120.319 casos. Y de esta forma, ya más de 5 millones exactamente, 5.776.934 personas en el mundo han sido diagnosticadas o han tenido esta enfermedad. También en el día de ayer fallecieron 4.734 personas por esta enfermedad y ya se acumulan 360.089 personas fallecidas. Eso da una letalidad en el mundo de un 6,23%. La región de las Américas, al diagnosticar en el día de ayer 67.663 personas con la COVID-19, pues ya acumula 2.698.519 casos confirmados. También en el día de ayer, en nuestra región, fallecieron 3.166 personas con esta enfermedad y ya se acumulan 155.764 fallecidos. Eso da una letalidad de 5,77. Esta es la situación en nuestro país hasta las 12 de la noche de ayer. Realmente la noche no ha tenido mucho cambio, y la situación en el mundo. Entonces, estamos a disposición de poder responder las interrogantes que tengan nuestros medios, nuestra población y demás. Comenzamos entonces, doctor. Primera pregunta, Radio Taíno. ¿Es más contagioso el paciente con COVID-19 que presenta más síntomas? ¿Las personas asintomáticas transmiten el virus de forma similar a los pacientes que desarrollan la enfermedad? Mira, el virus se propaga o se transmite tanto de personas sintomáticas como de personas asintomáticas. Eso está comprobado. En nuestro país se ha comprobado, hemos tenido casos que han sido confirmados, que han sido contactos de casos positivos que estaban asintomáticos en ese momento. No obstante, revisando un artículo que sacó el Centro de Enfermedades Transmisibles de los Estados Unidos, el CDC, como le llaman, pues del 20 de mayo, o sea, reciente, ellos ratifican la transmisión de esta enfermedad por vía respiratoria, microgotas de saliva, contacto con la persona a una distancia que puede ser de 1 metro, se plantea que hasta 1 metro,
y que si estornudo tose, bueno, pues se puede ser una distancia mayor. Cuando cae en la mucosa de la boca, la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz, cuando cae en la superficie se sigue ratificando la importancia que en algún momento vimos que habían algunos artículos que planteaban que no se mantenía la superficie. Sí se mantiene la superficie, sí, cuando usted viene y toca la superficie, pues adquiere la enfermedad. Y lo que sí se ha visto en esta enfermedad nueva, virus que se identifica el 7 de enero de este año, sí se ha visto una alta contagiosidad, como siempre hemos dicho, superior a todas las demás, superior a la gripe, que ya de por sí, la gripe por virus de influenza, por otros virus, ya de por sí es una transmisión importante y que es una de las enfermedades con más posibilidad de transmisión. Se compara incluso con el sarampión, aunque se dice que el sarampión, que es una enfermedad muy transmisible, pues es superior. Lo que el sarampión tiene la ventaja de tener una vacuna, ¿no?, que es bastante eficiente. Por lo tanto, no se ha encontrado diferencia entre una persona sintomática y una persona asintomática, porque uno a primera idea pudiera decir, no, el sintomático debe tener una carga viral todavía más fuerte, pero desde el punto de vista de la transmisión no se ha encontrado diferencia transmite tanto un asintomático como un sintomático. Y creo que en Cuba incluso tenemos ejemplos de eso que están explicando en el mundo. Es lo que podemos. Por lo tanto, reforzar, y nunca pierdo la oportunidad, máxime ahora que hemos tenido algunos incrementos en cuanto al número de casos. Importante el distanciamiento, el nasobuco, el lavado de las manos, el hipoclorito, todas las medidas que están planteadas, teniendo en cuenta la vía de transmisión y las características de este virus que lo hacen bastante complejo en este sentido. Es lo que podemos decir. Siguiente pregunta, también de Radio Taíno. A pesar de que se habla con optimismo sobre los ensayos en humanos que ya están en marcha para encontrar una vacuna, ¿qué pasaría si en el peor de los casos no se pudiera desarrollar en muchos años una vacuna para combatir el nuevo coronavirus, como ha ocurrido con otras enfermedades? ¿Cuáles serían los protocolos a seguir para poder convivir con esa pandemia? Bueno, ¿qué pasa? Es difícil, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Lo que ha pasado con un grupo de enfermedades que no tienen vacuna. Lo que pasa hoy con el dengue, con el Zika, con el chikungunya, con un grupo de enfermedades que no hay forma de protegerse, excepto las medidas las medidas que tienen que ver con la vía de transmisión, porque no tienen vacuna. Entonces, en este caso, como también se ha dicho, o sea, no solo lo hemos explicado aquí, se ha explicado en las reuniones de análisis que se hacen presididas por el presidente, primer ministro, primer ministro, general de ejército en muchas ocasiones, pues tendremos que seguir. Hay algunas cosas que van a quedar modificadas en el post-COVID, como también se llama esta etapa, porque es convivir con una enfermedad que tiene características un poco diferentes a algunas que habíamos tenido anteriormente. Las vacunas, yo quisiera ser optimista, o sea, creo que todos queremos ser optimistas y ver una solución. Y a pesar de los diferentes anuncios por parte de los Estados Unidos, que ha hecho con esto algo de propaganda, China, Rusia, Gran Bretaña, nosotros que también seguimos batallando con nuestros candidatos vacunales, también se ha dicho y se lo explican de acuerdo a todo el proceso que tiene que tener una vacuna, que hasta mediados del año que viene no será posible tener una vacuna efectiva, o una vacuna
que proteja contra esta enfermedad. Si es que aparece si es que se logra identificar esta vacuna. Lo hemos visto también, ahora me viene a la mente, el virus de inmunodeficiencia humana. Cuánto se ha estudiado, cuánto se ha invertido en esto y después de muchos años todavía no existe una vacuna contra esta enfermedad. Es nada más que la protección a través de las vías de transmisión de estas enfermedades. Esa es la situación de las vacunas y te reitero que se plantea, bueno, vamos a convivir con esto, es posible. Yo decido categóricamente, sí, me cuesta trabajo, ¿no? Pero una enfermedad que no tiene vacuna, es muy difícil que tú que no tiene vacuna, fíjate, y que no hay claridad de qué inmunidad es esta enfermedad. Porque si tú dijeras, no tiene vacuna, pero después que tú la padeces ya te quedas inmune para el resto de la vida, bueno, en la medida, la famosa inmunidad de rebaño, en la medida que la población va padeciendo la enfermedad, pues va quedando inmune. Pero no es el caso. En esta enfermedad eso no está definido, no hay vacuna, no se sabe qué inmunidad puede dejar y por lo tanto estaremos expuestos a tener un número de casos de la misma con una endemicidad, como es que se llama. Doctor, relacionado con las respuestas anteriores que usted daba, Radio Mayabeque también pregunta lo siguiente. Se habla de la endemia y de la apertura paulatina del país a la nueva normalidad. Los expertos afirman que en esta etapa hay que aprender a vivir con la COVID-19. ¿Cómo será eso posible, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de este virus? Te reitero, como convivimos con muchas enfermedades y nos obligará a ser más higiénico, a cumplir más un grupo de medidas que normalmente son buenas para muchas cosas, para muchas enfermedades transmisibles sobre todo, pero que en este caso, bueno, pues adquieren una relevancia. No es que nos acostumbraremos a vivir con ella, porque en nuestro país, y creo que en gran parte del mundo, se va a batallar, se va a hacer las medidas que están establecidas, pero siempre tendremos un grupo de casos que lamentablemente vamos a tener. Es lo que pudiera pasar en este momento. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana en casa, sin salir. Yo sé que a la población, porque además no los manifiesta y no es a la población. A todos nosotros que trabajamos en esto nos preocupa el número de casos que se han confirmado, sobre todo en estos 2 últimos días, 20 o más de 20. Eso obedece a algunos eventos que hemos tenido y que incluso se han explicado en la televisión, algunos de ellos, y que lo único que pone de manifiesto es cómo la facilidad con que se transmite esta enfermedad y la importancia de que todos en nuestras viviendas, en el decursar de nuestras vidas, en nuestros centros de trabajo, pues cumplamos con todas las medidas que están establecidas. Algo muy importante que siempre insisto es ante el menor síntoma, fíjate, y a veces el síntoma no es fiebre, a veces no es tos, no es coriza, a veces el menor síntoma es decaimiento, que se ha visto también. Pero ante el menor síntoma, bueno, pues acudir a tu médico y además de eso, protegerte. Yo no explico cuáles son las medidas de protección porque creo que ya nuestra población y nuestros medios de información lo han divulgado. Pero sí también, y ha sido un reclamo, incluso lo han enviado, la preocupación y ocupación de nuestra población con algunas, ya le podemos llamar indisciplinas sociales. Indisciplinas sociales con elevado número de personas, que como siempre decimos, no es solo la necesaria persona que en forma organizada debemos de hacer las colas para resolver algunos aspectos de la vida, sino que a veces no, por diferentes razones.
Es verdad que nos cuesta un poco de trabajo permanecer en casa, pero durante un tiempo tenemos que mantenerlo en este sentido. Es lo que puedo decir, agradecerle a ustedes, agradecerle a la población y de todas formas les deseo un fin de semana tranquilo en su casa y en familia. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas, para los usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos sigan.